Bienvenido. Mi nombre es Lila Machado. Me gustaría antes de comenzar, el que pueda, porque sé que hay muchos que no pueden conectar su cámara on y podernos ver las caras un momentico, decirnos adiós o hola. Porque bueno, las conferencias son online, son virtuales, pero siempre es bueno ver quién se conecta y tener aunque sea esa conexión visual, ¿no? Que es bien importante, creo yo. Para todos ustedes, Lila Machado. Ok. Varias veces lo he dicho en las diferentes conferencias que ya hemos dado, yo soy una facilitadora. Yo, por medio de mí, yo les estoy brindando información. No soy experta. Tengo un máster en consejería, tengo uno en ciencias gerenciales, mi bachelor es en comunicación social, pero no soy ni experta ni mucho menos. Yo creo que el punto principal aquí es que todos somos colaboradores, todos estamos conectados para intercambiar la información que cada uno posee, que creo que es en muchas ocasiones extraordinaria, y para que nos apoyemos y nos empoderemos unos con otros. Ese es el objetivo, empoderarnos como padres, ¿no? Porque yo también soy madre inmigrante con 3 hijos que nacieron aquí de padres y familia inmigrante, con 2 idiomas, o sea, el mismo caso, la misma situación, y he tenido que trabajar muy duro como inmigrante para poder por lo menos estar donde estoy aquí. El tema de hoy es un tema muy interesante y voy a hacer el screen share del PowerPoint. Porque anteriormente nosotros hemos tocado, déjenme ponerlo desde el principio, hemos tocado lo que es, o hemos hablado sobre la inteligencia emocional, donde tocamos el punto de los niños o las personas resilientes, la resiliencia. Entonces, este tema de hoy es bien interesante y yo creo que conecta todas esas diferentes aspectos de lo que una persona piensa, como una persona piense, actúa o reaccione en determinado momento o por determinada situación. Entonces, vamos a comenzar. Siempre tengo que comenzar igual porque parte del proceso. Voy a poner el slideshow. Como ustedes saben, este tipo de programas se debe a la unión y colaboración de la Universidad de Nova, las escuelas del Condado Broward, las escuelas públicas del Condado Broward, de su departamento de ISOL, PERC, de Parent Information and Resource Center, que es una agencia de salud mental. Créame que si no fuera por la unión y la colaboración de estas 3 organizaciones, no existieran este tipo de programas. Por lo tanto, voy a pedirles que al final les van a aparecer a ustedes un survey. Por favor, llénenlo, porque de esa manera podemos nosotros seguir continuando, podemos nosotros recabar los recursos que necesitamos para poder seguir brindando este tipo de programas. Las responsabilidades del participante. Por favor, tome en cuenta que todo lo que se discutirá hoy durante nuestro tiempo juntos es solo para fines educativos e informativos. La participación en este programa es voluntaria. La información compartida y discutida tiene la intención de empoderarlo como padre, especialmente cuando se trata del bienestar socioemocional de su hijo o hija en la escuela. La discusión y la información presentada no reemplaza una evaluación, consulta o tratamiento formal, o tratamiento formal de la salud mental. Como resultado, las discusiones con el presentador
no constituyen una creación de una relación profesional y no deben interpretarse como terapia de grupo, clase terapéutica para padres. Si desea tener una conversación privada sobre la crianza de los hijos o hablar con un consejero de salud mental, comuníquese con Raquel Bruno, coordinadora de padres a través de rfbruno@pircinc.org o al 954-785-8285 extensión 1010. O puede visitar el sitio web www.pircinc.org para obtener mayor información. Objetivos de aprendizaje. Explicar la importancia del coeficiente de adversidad, que en sus siglas en inglés es el AQ. Comprender cómo reaccionan las personas cuando se enfrentan con una situación difícil. Equipar a los padres con las herramientas necesarias para ayudar a sus hijos. Siempre ese es el punto, creo yo, más importante, ¿no? El que nosotros tengamos las herramientas y la información necesaria para ayudar y brindarles un mejor bienestar físico, emocional a nuestros hijos, ¿no? Bueno, vamos a relajarnos antes de comenzar en el tema ya de lleno. Esto es una simple relajación, es una técnica de relajación que se utiliza mucho en la parte terapeuta para bajarnos, para bajar esa adrenalina que tenemos porque vamos llegando de un día súper ajetrado con un sinfín de adversidades o con un sinfín de cosas buenas que nos han pasado. Entonces vamos a bajar esa adrenalina para podernos enfocar mejor y tener todos esos sentidos bien despiertos para aprovechar al máximo toda esta información. Entonces, sentados o de pie, lleve los codos ligeramente hacia atrás, permitir que sus pechos se expanda. El que me puede ver es más o menos así, ¿no? Entonces tome una inhalación profunda por la nariz. La vamos a retener unos 5 segundos y podemos contar mentalmente en nuestro abdomen y después la vamos a exhalar o a botar por la boca suavemente. Entonces comencemos. Si quieren cierran los ojos, quédense tranquilos y empiecen. Inhalamos profunda y suavemente. Retengamos, contamos hasta 5. Soltemos suavemente. Descarga cada vez que sueltes el aire, descarga toda esa adrenalina, toda esa energía negativa. Y cuando exhalas, cuando inhales, inhala energía, inhala positivismo, inhala paz. Vamos a hacerlo una y otra vez. Respiren. Aguanten. Y exhalen. Respiremos profundamente. Aguanten. Y exhalen. Ahora vamos a tratar de movernos, porque esto ayuda un poco a la tensión muscular se relaje. Y es así como soltar, soltamos, ¿no? Que es bien importante, ¿no? El poder soltar. Comenzamos. Hablemos sobre coeficiente de adversidad. Adversity Quotient. Espero que lo haya pronunciado bien. ¿Qué es el coeficiente de adversidad? La habilidad de poder enfrentar situaciones, problemas y obstáculos en la vida. Predice quién superará la adversidad. Describe que también resistimos la adversidad
y nuestra capacidad para superarla. Ciencia de la resiliencia, el IQ es algo que se puede aprender. Y yo quiero, voy a bajar aquí, ya va, espérense un momentico. No sé cómo hacerlo. Yo quiero que nos enfoquemos un poco en lo que significa adversidad. Adversidad es algo completamente negativo. Es un tropiezo en el camino. La adversidad son situaciones adversas. Es lo contrario a situaciones alegres. Es ese cúmulo de situaciones que se nos pueden presentar en el día que consideramos tropiezos, son situaciones adversas, son situaciones contrarias, son situaciones que nos hacen enojar, que van en contra de nuestra disposición. Prácticamente es todo lo negativo que es para nosotros como individuos que se nos presenta en el día a día, ¿no? Son las situaciones adversas, son esos obstáculos, son esa piedra en el camino, ¿no? Ahora bien, cuando ya el adulto con la madurez y con toda una lección de vida aprendida tiene una capacidad de predecir mucho mayor una posible adversidad, cosa que no lo tienen los niños, ¿no? Y entonces es allí cuando nosotros como padres entra la función de cómo debemos guiarlos y ayudarlos y cómo podemos presentarles a ellos diferentes situaciones y darles diferentes soluciones para que ellos vayan aprendiendo, ¿no? Entonces, el coeficiente de adversidad tiene mucho que ver con la resiliencia, tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, inclusive con la inteligencia normal, cognitiva, y tiene que ver también con la capacidad que cada individuo per se, único e individual, tiene para cambiar esa situación y transformarla en una situación positiva, que vendría siendo que tendría que ver mucho la inteligencia emocional en ese sentido, ¿no? Porque es la capacidad que uno tiene para transformar, o no tanto para transformar, es la capacidad que uno tiene para estudiar, analizar y conocer los sentimientos y nuestras emociones y nuestras reacciones. Y eso nos da la herramienta de poder escoger cómo podemos reaccionar ante determinada situación. Ay, no veo. Okay. El coeficiente de inteligencia. El coeficiente de inteligencia o el IQ, el famoso IQ, de las personas, ¿no? Que se mide a través de diferentes test, o el CI en español, es una medida de la inteligencia relativa de una persona. La inteligencia emocional es la capacidad de un individuo para identificar y manejar sus emociones y las emociones de los demás. Esa parte es bien importante porque nos ayuda a predecir, nos ayuda a que nosotros observemos a otra persona y podamos predecir cómo esta persona puede reaccionar en determinado momento. Y eso es muy, muy importante. El coeficiente de adversidad, la capacidad que tiene una persona para enfrentar situaciones, problemas y obstáculos en la vida. Como ven, están estrechamente ligadas una de la otra. Y por último, la resiliencia, ¿no? Que indiscutiblemente tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. El CI es lo mínimo
que necesita una persona para conseguir un trabajo. Pero el IQ indica a la persona cuánto éxito tendrá con el tiempo. Natalie Fratto. O sea, es un quote, como dicen aquí, una frase, un dicho muy cierto, ¿no? En muchas compañías cuando uno aplica para trabajar, te hacen una prueba de IQ. Quieren ver cuál es tu coeficiente intelectual. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad cognitiva, que tú tienes, tus conocimientos, tu capacidad de análisis, tu capacidad de el critical thinking o análisis crítico, tu capacidad de resolver problemas, además de los conocimientos generales de matemática, lectura, en este caso inglés, cultura general, etcétera. Eso es la inteligencia, el coeficiente de inteligencia. Inteligencia emocional, indiscutiblemente, que es la capacidad que tiene cada individuo de identificar sus emociones, sus sensaciones, sus reacciones, analizarlas, desglosarlas, y saber en qué momento debe reaccionar de una forma o de otra. Además de tratar de predecir con esa capacidad de ver cómo otra persona pueda reaccionar en determinado momento. No todo el mundo, a lo mejor se dice fácil, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Y el coeficiente de adversidad, bueno, la capacidad que cada persona tiene de enfrentar esas adversidades. Adversidades que se nos presentan diariamente, desde no conseguir parking en un estacionamiento, desde que tengo que hacer un depósito en el banco y el banco se quedó sin línea. Y eso va generando un cúmulo de reacciones negativas en tu cuerpo. Esos son adversidades, obstáculos que no te permiten avanzar en el día, ¿no? Entonces uno tiene que tener la capacidad de poder sobrellevarlo, de poder transformarlo. Y es bien interesante porque si uno se pone a analizar el aspecto en modo abstracto, a lo mejor muchos de nosotros eso lo aplicamos diariamente y estoy segura que lo aplicamos diariamente, ¿no? Porque primero porque somos inmigrantes. El hecho de ser inmigrante, considero yo, y esta es mi opinión particular, nos ha dado muchas herramientas. Porque el tener que venir, el tener que emigrar de nuestra tierra a una tierra extraña, con un idioma extraño, con unas leyes a las cuales no estamos familiarizados, con un cúmulo de culturas diferentes donde la diversidad es el día a día. No todo el mundo está capacitado para sobrellevar esas situaciones. Entonces, como no hay otra opción sino es la de tratar de vivir y sobrevivir en un mundo que no es el de nosotros, creamos inconscientemente una serie de herramientas que nos llevan a aplicar todas estos conceptos que he dicho anteriormente. Y lo hacemos a lo mejor de manera inconsciente, pero que la vida y la experiencia nos ha llevado a aprender. Y es lo que hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque hemos pasado por situaciones complejas, porque el hecho solamente o la acción de emigrar ya es una situación extremadamente compleja, que no se da de un día a día, que no es una piedra, un obstáculo en tu día a diario, no, es un cambio rotundo y drástico. Y eso trae unas consecuencias, tanto mentales, emocionales, que te llevan pues a ir creciendo, aunque uno a veces no lo crea. Tu capacidad emocional, tu capacidad de desarrollar esa inteligencia emocional, esa resiliencia, crece escondido dentro de ti porque tú a lo mejor no sabes cómo diferenciarlo. Pero existe y lo aplicamos diariamente. Y pongo el caso de los inmigrantes porque creo que es muy válido, porque somos gente que ha sufrido de separación, que ha sufrido de ansiedad, de depresión.
sea, para eso le suma la tristeza de dejar a tu familia, de tener que vivir y no conocer el idioma. O sea, ya por ahí es un paso gigante, ¿no? A cómo nosotros, con otro idioma diferente, a empezar a aprender un idioma nuevo y valernos por nosotros mismos y aprender a comunicarnos en ese idioma nuevo, ¿no? Para mí es brillante, o sea, es la capacidad de que uno pueda analizar ese tipo de situaciones y te puedas sentar y pensar en todo ese proceso acumulativo, es, es magnífico. O sea, somos personas resilientes, somos personas luchadoras, somos personas que tenemos un coeficiente de adversidad altísimo, capaces de sobrellevar y de salir adelante, y vemos una situación y le damos vuelta y le empujamos y aquí voy yo y la salto, ¿no? O la transformo a mi conveniencia. Para mí es magnífico. Como dicen aquí, wordless. No todo el mundo tiene esa capacidad. No todo el mundo tiene la capacidad de inmigrar. Muchos han venido y se han tenido que devolver porque no han podido, no han soportado, ¿no? Pero los que nos quedamos y los que estamos aquí y los que están aquí conectados, estas 58 personas, es completamente convencida de que son y somos resilientes, que tenemos un coeficiente de adversidad altísimo y que poseemos una inteligencia emocional que aunque no sepamos que la tenemos, porque inconscientemente es un instinto, el instinto de sobrevivir, el instinto de superación te lleva a desarrollarlo. El IQ más el IE, que es la inteligencia emocional, o sea, el coeficiente de adversidad más la inteligencia emocional. Perseverancia automática para lograr metas. Estabilidad a largo plazo. Mayor rendimiento. Es que con el ejemplo que les di está más que claro. Yo entiendo que cuando uno inmigra, uno le cuesta mucho poder conseguir el trabajo ideal. O tiene que volver a empezar de cero, hasta estudiar una carrera diferente, que me pasó a mí, ¿no? Pero es la necesidad de yo lo voy a lograr, esa perseverancia, esa constancia, esa dedicación, nos lleva a que esas metas, bien sean a corto, a mediano o a largo plazo, las logremos y con un rendimiento impresionante. Por eso en muchos lugares, en muchas organizaciones, cuando contratan a inmigrantes de X, Y o Z nacionalidad, se quedan enamorados con ellos porque es mostrarle al mundo que valemos en un idioma diferente y que tenemos los conocimientos. Entonces nosotros, aunque no lo crean, tenemos que trabajar el doble de lo que trabaja un norteamericano, de lo que trabaja un nativo de aquí. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que demostrarlo, porque ya de por sí tenemos en contra el idioma, para el que no lo hable bien, ¿no? Y aunque no lo identifiquemos, como ya he dicho, hemos logrado paso a paso que nuestro coeficiente de adversidad más la inteligencia emocional la desarrollemos, la llevemos de la mano y la hemos magnificado en nuestro ser, en nuestra persona, con nuestro comportamiento, con nuestra capacidad de análisis, con nuestra capacidad de ser resilientes, ¿no? Y es tan interesante y es apasionante, ¿no? A mí el tema de los inmigrantes me apasiona porque creo
que somos gente que hemos sufrido mucho a lo largo de la historia de la humanidad, la gente que se ha tenido que mover de un lugar a otro por guerras, por problemas económicos, por dictaduras, por sistemas totalitarios, fascistas, en fin, es gente sufrida, pero es gente que tiene la esperanza y la fe puesta. Y la perseverancia, o sea, ese concepto de yo voy y lo voy a dar todo. Y me llega en el camino una roca y trato de ver cómo la parto. Y me llega una montaña y la escalo. Y así voy. Y a eso se refiere el coeficiente de adversidad, en combinación con la inteligencia emocional. Diferentes niveles de adversidad. La sociedad, cambio en la sociedad, transformación de la sociedad, falta de seguridad. En el trabajo no hay una promesa de empleo estable o a largo plazo. El lugar de trabajo exige cada vez más de los trabajadores. En lo individual, personal, acumulación de problemas que nos causa o provoca la sociedad y el trabajo. ¿Cómo responder? Ya no veo. ¿Cómo responder a los desafíos y a los obstáculos? Bueno, fíjense que esto es como una montañita, ¿no? Y lo que les acabo de decir, los que se retiran, los que acampan, será los que hacen camping, los que se quedan como estancados y los escaladores, que seríamos aquellos que logramos derribar el obstáculo, transformarlo, superarlo, brincar, ¿no? Entonces está bien interesante. Y como les digo, no todo el mundo tiene la capacidad, por eso hay muchos que no pueden con el día a día, con el estrés y todos los obstáculos que existen, se sobrecargan rápidamente, se estresan, están en un constante estrés. Muchos inmigrantes se han tenido que devolver porque prefieren pasar penurias o situaciones X en sus países de origen que en un país nuevo, pues con todo nuevo. Y es entendible, y eso no quiere decir que esa persona sea menos o más, no, es que son skills, son esas herramientas inconscientes que los seres humanos somos capaces de desarrollar. ¿Cómo respondemos a los desafíos y obstáculos? Los que se retiran prefieren un camino más fácil, tratan de evitar el esfuerzo, viven una vida mal vivida, no a su potencial total. Los que acampan, o sea, los que se estancan, se detienen, ponen una tiendita de campaña y se quedan allí, suben la montaña y llegan a una meseta, motivados por el miedo y la comodidad. El conformismo también diría yo en esta parte de que tú estés en este nivel sin tratar de escalar completa la montaña y llegar al pico, ¿no? El conformismo, ¿no? Mucha gente se conforma con su salario, con su rutina de hacer todos los días lo mismo, forever, no sé cuántos años. Entonces ese más o menos entraría dentro de esa parte. Y los escaladores dedicados al crecimiento de por vida, aceptan los obstáculos, tienen un sentido de urgencia, hacen. ¿Qué significará hacen? Actúan. No se quedan sentados esperando, no se conforman, actúan. Y se puede actuar de muchas maneras. Se puede actuar, mira, estudiando, haciendo curso, haciendo training, especializándose en algo, abriendo tu negocio y no funcione y abro otro hasta el que funcione, pues. Ese, ese cosquilleo que te da, que lo llevas por dentro, que es como un motorcito que te dice, no, no te puedes quedar, tienes que seguir, ¿no? Y a mí me parece fascinante. Sorry. El IQ
tiene 4 dimensiones principales, ¿no? En el modelo central: el control, el autodiscernimiento de responsabilidad, alcance y resistencia. El control es muy importante porque solamente cada individuo tiene el control. Más nadie lo tiene. No que yo estoy en ese tipo de mujeres que viven una relación karmática de abuso y es un ciclo y no salen de ese ciclo hasta que no toman el control, hasta que no toman la decisión, hasta que no pidan ayuda. Y todo se lleva al control. El control lo tiene uno. El control lo tiene cada individuo. Cada individuo, por más que somos entes sociales, por más que el ser humano es un ente que necesita vivir en sociedad, es social por naturaleza, cada uno tiene el control. El autodiscernimiento. El autodiscernimiento, podemos referirnos al autodiscernimiento como esa capacidad que tienes tú para discernir, para analizar, no solamente analizar las situaciones, analizarte a ti mismo, establecer todo ese tipo de prioridades, de sentimientos, de sensaciones, de reacciones, en qué momento, cómo, qué me lo causa. Eso es el discernimiento, esa forma analítica, completamente analítica, lógica de pensar y de aceptar las responsabilidades, ¿no? Yo creo que el hombre se hace cada vez más hombre. Y no me refiero a la parte masculina, me refiero al ser humano. Se hace cada vez más sabio, se hace cada vez más grande en esencia, cuando es responsable de sus actos. Lo hice, sí, y soy responsable y me atengo a las consecuencias. Eso crece, eso llena y te crea paz. El alcance, hasta qué punto, ¿no? Y la resistencia. ¿Cuánto eres tú capaz de resistir? ¿Cuál es ese hasta aquí llegué, pues? O sea, eres el único que tiene el poder de decidirlo. Eres tú quien tiene el control. El núcleo interno de una persona da una idea de cómo esta persona reaccionaría ante la adversidad. Cada quien tiene su propia personalidad, ¿no? Y cada quien maneja las situaciones de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero uno ya, como yo me llamo zorro viejo, ¿no? Ya uno es zorro viejo, ya uno ha pasado por tanto, tienes esa capacidad de discernir, tienes esa capacidad de predecir. Entonces ya uno más o menos va identificando cómo una persona puede reaccionar en un momento, cómo otras, si ha llegado a conversar con ella o no. Muchas veces simplemente de mirar ya uno puede saberlo, ¿no? Pero ya es la capacidad de ver más allá de lo que ven tus ojos, la capacidad de poder sentir más allá de lo que se siente, y es algo bien interno y personal. Control, cuánto cree una persona que puede influenciar en una situación. Lo más importante de las 4 dimensiones centrales: la capacidad de encontrar un medio para mejorar una situación sin importar lo difícil que pueda ser esta. Muchas veces existen muchísimas personas en este mundo que tienen una personalidad controladora, ¿no? Que quieren controlar todo. Yo creo que lo único que uno puede tratar de controlarse es a sí mismo. Y tu medio ambiente per se, o sea, lo que es tuyo, tu casa, con tu pareja,
ponerse de acuerdo en las cosas. Pero ya cuando una persona quiere controlar a la otra, ya ahí va a venir una falla grande, ¿no? Y ese no es el tema de hoy, pero influye. El control en este caso se refiere al control tuyo, el de lo que tú tienes por dentro, el de las capacidades, ¿no? El control de las capacidades, o sea, yo controlo esto, yo puedo mejorar esta situación aquí, yo puedo hacer esto acá, yo tengo que comportarme así, yo voy a pensar de esta manera, yo voy a decir esto. Ese es el control que uno tiene, ¿no? Y a eso se refiere. Autodiscernimiento de responsabilidad, la medida en que alguien puede superar la culpa excesiva hacia sí mismo o sobre los demás. La capacidad de alguien para aceptar su parte de responsabilidad en cualquier situación. Cuando uno reconoce su parte de responsabilidad en una situación, puede tomar acción. Qué bella frase. Cuando uno reconoce su parte de responsabilidad en una situación, puede tomar acción. Y créanme que después viene la paz, porque no hay nada más tranquilo, más placentero que el hecho de decir, eso lo hice yo así, acepto cuál es la consecuencia y de ahora en adelante lo vamos a hacer de esta manera. Qué paz, ¿no? Qué bienestar. La medida en que alguien puede superar la culpa excesiva hacia sí mismo o sobre los demás. Esta frase me llama la atención y les digo que las adversidades en la vida muchas veces o la mayoría de las veces se dan por acciones de otra persona o tus propias acciones. Toda acción tiene una reacción y eso va a llevar una consecuencia, ¿no? Yo creo que antes de sentir culpa, que todos sentimos este sentimiento muchas veces en nuestra vida, lo que debemos más que todo es autoanalizar no la culpa, sino el porqué de la culpa. Y hacia los demás, esto parecerá un poco así como frívolo, ¿no? Pero es que cada ser es tan individual y tan único que la culpa que sienta otra persona, yo no necesariamente me tengo que sentir culpable por eso, ¿no? Vamos a estar claros. La idea es que todo el mundo ande en un mundo, haciéndole el bien a todos, pero eso es eh, completamente surreal, eso no existe, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que aprender es a poder controlarse uno mismo y dominar muchas veces esos sentimientos de culpa, porque tú a veces tienes que actuar de una manera que a mucha gente no le va a gustar y por ende tú no te vas a sentir culpable o no tienes por qué sentirte culpable, ¿ok? Porque a veces las cosas bien hechas a mucha gente no les gusta, pero tú por eso no te vas a sentir culpable. Entonces, el autodiscernimiento tiene mucho que ver, por supuesto, con el control, porque el control es más importante, pero es que están unos guiados, conectados el uno del otro, es como una cadena, ¿no? Control de las emociones, control de los pensamientos y de las reacciones. Alcance y resistencia. Alcance, hasta qué punto alguien dejará que una situación difícil alcance y afecte a otras áreas de su vida. Cuanto más grande se percibe el problema, mayor será el daño potencial.
El alcance se puede ver desde diferentes puntos de vista. Se puede ver desde el punto de vista hasta qué alcance puede tener una situación difícil y cómo puede afectar a otras personas, como dice aquí. O sea, yo tengo la capacidad de controlarlo e impedirlo. No sé, eso está por verse, depende de cada situación, ¿no? Y cada quien tiene un punto de vista diferente de cómo puede ver el problema. Yo lo puedo ver grandísimo, pero quizás para la persona enfrente mío es nada. Entonces, si para mí es grandísimo, por supuesto que el daño va a ser una cosa, el fin del mundo. Mientras que la otra se está riendo de ti porque, pero ¿qué le pasa a ella? Pues, o sea, es bien subjetivo. Y para mí, el alcance es esa capacidad de alcanzar ese objetivo, esa meta, el llegar a la punta de la montaña. ¿Qué alcance tengo o qué alcance tiene mi resistencia? ¿Hasta dónde pueda llegar? La resistencia, cuánto dura un reto, adversidad percibida como permanente versus temporal, ¿no? Entre más capacidad de resistencia, de aguante, como decimos nosotros, tengamos mayor probabilidad de éxito y de un futuro más promisor vamos a tener. Cultura y resiliencia. Resiliencia cultural. Como el trasfondo cultural de alguien le ayuda a superar la adversidad como individuo y como humanidad. Las variables ambientales más grandes que ayudan a alguien a superar los obstáculos que enfrentan en la vida. La adaptación a la adversidad es un proceso dinámico más que un proceso estático. Y es cierto, hay culturas que son más resilientes que otras. Hay culturas, por ejemplo, yo creo que los puertorriqueños, los boricuas, ellos tienen una cultura de resiliencia impresionante. Esa gente ha pasado por terremoto y un huracán en el mismo año. 2 huracanes, un terremoto, huracanes que han destruido prácticamente gran parte de la isla. Y ahí están, alegres, súper positivos, han logrado reconstruir parte de todo lo que se destruyó y siguen adelante con ese optimismo y esa capacidad de superación. Eso es ser resiliente, eso es una cultura completamente resiliente, ¿no? Son capaces de superar la adversidad de una forma impresionante, unido, compenetrado, se apoyan el uno con el otro, ¿no? Ese es un ejemplo bien actual de lo que es una cultura, una resiliencia cultural, ¿no? ¿Por qué el IQ es un concepto importante para nuestros hijos? Bueno, ayuda a los niños a recuperarse de obstáculos y regresar más rápidamente a la normalidad. Comprender que las emociones incómodas son temporales. Hay una cosa muy importante que uno tiene, porque sí, que tratar de enseñarles a los hijos. Y es que nada es eterno. Nada es eterno. Cualquier situación que uno esté pasando es temporal. Porque nosotros vivimos en un mundo cambiante. Todo cambia. Todo cambia constantemente. Entonces eso es muy importante que ellos tengan ese concepto de tiempo, de que es temporal. Esta situación por la que estamos viviendo en este momento, hijos míos, es una situación temporal. Nosotros vamos a salir de esto. ¿Qué le estás enseñando con esa frase a tu hijo? O sea, le estás diciendo primero que estás allí para ellos. Le estás reforzando ese sentido de sentir, de seguridad, de esa seguridad que tú le
imprimes a ellos y que ellos la sienten. Porque si hay algo que los niños sienten a edad temprana es que no hay nada más seguro que estar con sus padres y en su hogar, ¿no? Y que este momento que puede ser de muchas cosas, puede ser un momento económico que no esté bueno, puede ser un papá que se quedó sin trabajo, puede ser que están viviendo en casa de alguien mientras puedan rentar su propio hogar. Todos son situaciones temporales. ¿Y qué creamos en ellos? Creamos ese sentido de tiempo. Y cuando ellos estén más grandes, ellos van a entender y a identificar que las situaciones duran un tiempo y no son eternas, porque nada es eterno. Comprender que las emociones incómodas son temporales. Todos ese tipo de emociones que se puedan sentir en determinadas situaciones hay que identificarlas con ellos para que ellos las puedan empezar a entender, a procesar, a analizar dentro de su inmadurez mental y emocional, ¿no? Hijo, esta situación es temporal, no se preocupen, nosotros vamos a pasar por esto. Yo sé que actualmente tú puedes sentir esta ansiedad, tú puedes tener miedo, tú puedes tener esto y desarrollar los conceptos, ¿no? Hablarlos con ellos, tratar de que ellos identifiquen qué es lo que están sintiendo en ese momento. Los niños resilientes, no veo lo que dice aquí. Sorry. Son más propensos a tomar riesgos, curiosos, valientes y confían en sus instintos, más probables a salir de sus zonas de confort, capaces de resolver problemas de manera independiente. ¿Y qué hacen qué lleva todas estas características en un niño resiliente? ¿Qué lo lleva a ser un niño y un adulto exitoso? Un adulto capaz, ¿no? Porque cada quien puede medir el éxito de manera diferente, ¿no? Pero es una persona madura, capaz, que puede, que alcanza, que avanza. Muy interesante. El IQ y sus hijos. Los niños aprenden a ser resilientes lidiando con el fracaso de una manera adecuada. Esta parte es muy importante porque así como hemos hablado de la adversidad, que la vida está llena de, o es un camino lleno de adversidades y obstáculos, hay que saber cómo afrontarlos y superarlos de una manera positiva, que no es fácil. Y eso hay que tratar de enseñárselos a ellos. Tratar de enseñarles que cada vez que se caigan, aprendan algo de esa caída y utilicen eso que han aprendido para poder superarse y seguir adelante, porque de eso se trata, ¿no? La vida es un conjunto y un cúmulo de lecciones y decisiones. Y cada vez que uno tiene un obstáculo enfrente, tenemos que tener esa capacidad de no solamente de darle la vuelta, transformar el obstáculo, obtener algo positivo de ese obstáculo, que es el aprendizaje, y seguir adelante. Y eso hay que enseñárselo a los hijos. No todo el mundo tiene el tiempo, la disposición y la capacidad, pero cuando, por ejemplo, se te presenta un niño que está llorando porque en el proyecto de historia sacó F. Entonces es el momento de que tú te sientes y le expliques, porque es que no es regaño, es tratar de hablar y hacerles entender cuál es la situación.
explicarle, hijo, que está bien, no hay problema, hijo, no tienes por qué llorar. Vamos a ver qué puedes aprender de esto. Vamos a ver, ok, ¿de qué fue el trabajo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hubieses hecho mejor? ¿Qué harías tú de ahora en adelante para que no te pase eso que te pasó? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Qué emociones sentiste? Buenas, malas. Esas no las quieres volver a sentir, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer para tratar de prevenir que vuelvas a sentir eso? O sea, hay muchas formas en las que podemos, como dicen aquí, approach the situation, acercarnos a esa situación sin tener que entrar en una discusión y en ¿por qué? Yo te dije que tenía que hacer eso así, no lo hiciste, pero es que tú no sirves para nada. Y este muchacho, este pendejo, estúpido. O vete para el cuarto, anda a hacerlo otra vez. No, es que esos son los momentos en que hay que aprovechar para enseñar de otra forma, de una manera diferente, si lo que queremos es el bien para ellos, que por supuesto es lo que queremos, ¿no? Para florecer, prosperar, a pesar de la adversidad, un niño tiene que tener a alguien que crea en él y que lo aliente. Bueno, ya es que es la única manera. Eh, mis hijas, yo tengo una, la menor, extremadamente competitiva. Ella tiene que sacar lo mejor siempre porque no es una crisis, o sea, impresionante. Y a veces lo malo es que los padres nos acostumbramos a eso. Entonces, cuando saca una C o un -B, ¿y aquí qué pasó? Cuando estaba más chiquita, la maestra me lo comentó. Me dijo, mira, tu hija tiene este problema, esta situación. Entonces, cuando ella me llegaba con, es que no puedo, es que saqué B en matemáticas y no voy a poder ir a la universidad, y estaba en middle school. Hija, no, eso no es así. No te sientas mal. De allí tienes que aprender algo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y es ese momento. Básicamente nunca regañé a mis hijos por malas notas. Muy pocas veces tuvieron malas notas, by the way, durante la escuela. Inclusive, cuando tuve el problema con mi hijo en la universidad, nunca lo llamé para gritarle, regañarlo, no. O sea, mi angustia era, ¿qué pasó? O sea, tuvo que haber pasado algo porque no es lógico, ¿no? Entonces, es cuando uno se tiene que sentar, tratar de enfocarse uno mismo para entonces poder enfocarte en ello, ¿no? La resiliencia es una necesidad para un crecimiento saludable. O sea, hay que tratar de enseñarle a nuestros hijos que todo tiene solución en la vida. Así a veces las soluciones no sean las que más se adapten a nuestros deseos, ¿no? Pero todo tiene una solución, todo es temporal. Y que de cada una de esas cosas aprendemos. Y que eso lo tenemos que utilizar para avanzar. Y esa es la idea. Eso es crear un hijo resiliente, capaz de sobrellevar, capaz de brincar, de escalar y no quedarse en el medio, sino llegar hasta la punta. Y no es crear personas competitivas y no, es de que ellos puedan poseer una inteligencia emocional adecuada, una capacidad de afrontar las adversidades sana, ¿no? Para que sean personas productivas, porque eso es lo que uno quiere, sanas, productivas, buenas, ¿no? Productivas en el campo laboral, de satisfacciones personales, de dinero, etcétera. Sana mental y físicamente y emocionalmente, porque
el sano abarca todo, ¿no? El ser humano no es solamente lo físico, es la mente, lo físico y el espíritu. Y es la única manera. Es la única manera. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a ser más resiliente? No intentes resolver cada problema pequeño que tenga su hijo o hija. En lugar de eso, apoye. No predicciones, no haga predicciones ni trate de prevenir problemas para su hijo. Por ejemplo, permítales entregar una tarea que no terminar, porque eso le va a dar a él una consecuencia, le va a llegar a él una consecuencia y él tiene que aprender de eso una lección para no volverla a repetir. Por eso es muy importante cuando ellos cometen errores, que identifiquen lo que sienten, que aprendan a identificar lo que sienten, porque muchas veces nosotros los humanos no queremos volver a repetir ese sentimiento, no queremos volver a sufrir lo mismo. Entonces los desviamos, ¿no? Y somos capaces de esquivarlo. Y eso es bien importante. Ayude a su hijo a regular sus emociones. Aliente a su hijo a intentar las cosas de nuevo cuando no salga bien la primera vez. Elogie a su hijo por intentar algo, no importa el resultado. Es que el resultado puede ser mucho después, no es inmediato. Y eso es algo que, por lo que esta generación de ahora de nuestros hijos está pasando, que se están acostumbrados a la inmediatez. Todo lo quieren para allá, todo lo tienen para allá. No son capaces de esperar. Y eso se lo tenemos que tratar de rescatar, porque eso lo teníamos nosotros, pero esta generación es completamente diferente. Reconozca y deje saber bien cuando las cosas van bien. Siempre hay que reconocer, identificar cosas que su hijo ha hecho bien, porque eso le va a fortalecer la personalidad, le va a fortalecer su forma de seguir actuando. Cuando tú a un niño le dices, es que tú eres un estúpido, que tú no sabes hacer nada, mírate cómo estás, pareces un bobo. Que de hecho son muchos statements que nosotros en nuestros países nos decimos como normalmente, ¿no? Pero eso va creando una secuela dentro de un niño. Acuérdense que su cerebro no está completamente desarrollado y su autoestima se está formando. Y si tú le chorreas con ese jarabe de puras cosas negativas de lo que él es, imagínate cuál es esa formación de autoestima que él va a llevar por dentro, completamente negativa. Entonces uno tiene que tratar de identificar todas esas cosas positivas, por pequeñas que sean, y decírselo. Ay, qué bueno, hijo, mira qué chévere te quedó esto. Oh, wow, lo hiciste buenísimo. Y así írselo, cualquier cosa. Hasta de como cuando va para el baño, como de al baño, lo que sea, pero hay que hacerlo, porque eso les ayuda a crear esa autoestima un poco más firme, segura, fuerte. Ayude a su hijo a desarrollar la autocompasión. Su hijo se volverá más bueno consigo mismo. Le ayudará a salir adelante en situaciones difíciles. Ayude a su hijo a desarrollar habilidades para resolver problemas. Por eso es una de las formas de que ellos puedan desarrollar esas habilidades son los diferentes juegos de mesa que hay. Los rompecabezas de 500.000 o 3.000 piezas. Espectaculares, los ayuda en cualquier cantidad de cosas.
el monopolio, ese tipo de juegos, el ajedrez, la dama china, y les hablo de los que yo jugué, ¿no? Ese tipo de juegos los ayuda, los despierta, les, les da esa capacidad de decidir, de yo resuelvo esto aquí, pongo aquí, llevo aquí y me gano esto. Es muy interesante. Y, como digo yo, les abre la mente, ¿no? La mente para ser capaz de a futuro poder hacer análisis crítico de las cosas, discernir. Encuentre una persona que sea un ejemplo positivo a seguir para su hijo y que haya pasado por una situación similar. Asegúrese de que sea una persona de confianza. Así a veces es bueno dar ejemplos de personas cercanas que ellos aprecien, porque de esa forma van a llamar hacia ellos un poco más la atención, ¿no? De las situaciones y van a poder quizás pensar un poco más. Sea paciente, sea un apoyo. Acuérdense que nosotros somos el soporte, somos la base, somos el todo para ellos. Si esa base se empieza a desquebrajar o yo por ser impaciente no puedo mantener esa base firme, pues indiscutiblemente que el desarrollo de ellos no va a ser firme ni adecuado. Y como siempre les he dicho, nosotros que somos los padres, nosotros que somos esa base, ese piso, tenemos que estar bien, porque si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien. Y eso es muy importante. Bueno. Preguntas todas las que quieran. Situaciones todas las que quieran. Tenemos tiempito para el que quiera decir y expresar algo. Sin pena. Tengo una pregunta. Dígame. Señor Gerald, sí. ¿Cómo podemos ayudar a los hijos a controlar la tecnología? Que la tecnología está ayudando a que ellos, como quien dice, que se porten mal, que no obedecen. Es que ese es un punto. La tecnología va a estar con nosotros siempre, porque es parte de nuestra vida y es el futuro. El futuro es tecnología, todo es a base de la tecnología. Entonces, es un tema bien difícil y yo creo que cada familia debe tener su sistema, ¿no? Porque cada familia es única, ¿no? Tiene que tener su sistema de control, sus horarios y sus formas de controlar a los niños con la tecnología. Si tú tienes niños, por lo menos, no es que yo les diga que tienen que hacer esto, pero para mi concepto como madre, un niño de 5 o 6 años no necesita un teléfono, para nada. Yo le di teléfono a mis hijos cuando entraron en middle school. No, ninguno tuvo teléfono durante la escuela elemental. No lo necesitan. ¿Para qué lo necesitan? ¿Dormir con el teléfono? No, se los tienen que quitar. Se los tienen que apagar. No sé cómo lo pueden hacer, si utilizar el parent control, si a través de la cuenta familiar. Los niños necesitan dormir 8 horas y ese es uno de los graves problemas que están teniendo. No duermen por estar conectados o a los teléfonos o a los videojuegos. Por lo tanto, yo considero y aconsejo todos los dispositivos fuera de la habitación. No hay televisor, no hay computadora, no hay nada de dispositivos dentro de la habitación. Busquen un lugar en la casa, en el living room, en el family room, donde los puedan poner y que ellos tengan un horario para usarlo allí.
Los niños necesitan dormir mínimo 8 horas y descansar la mente. Y si están conectados, no están descansando. Y se los digo porque yo tengo 3, pero por mí misma, ya yo llega un momento en la noche que yo me tengo que desconectar completamente, porque ya la mente no me da para más, ¿no? Y es lo lógico, hay que descansar, hay que bajar. So, señor Gerald, yo lo que le aconsejo es que haga un plan familiar con su esposa y con los niños, ¿no? No sé qué edad tienen sus hijos. Yo sé que a medida que son mayores es un poco más problemático y si ya cumplen 18, bueno, ya creen que ellos pueden hacer lo que sea. El problema está que si tienen más de 18 y viven en su casa, es sus reglas y sus normas, no las de ellos. Mientras usted los mantenga, mientras usted les pague todo y vivan en su casa, ellos tienen que hacer lo que usted dice. Sí, no, mi hijo tiene 13 años. Pues allí el control lo tiene usted. Es lo único que le digo. Usted y su esposa, no el niño. Así de sencillo. Es horario, es rutina y es ser consistente. Consistente. Si no, se puede volver adicto a las redes, adicto a la tecnología, y para sacarlo ya después de ese mundo es un poco más difícil. Sí. Porque ya las personas, ya sobre todo los jóvenes adictos, cuando le quitas cualquier objeto al cual es adicto, la reacción no se sabe cuál será. Puede ser agresiva, depresiva, ataques de pánico, agresiva no solamente verbalmente, físicamente. Se han dado casos de niños que destruyen la casa. Entonces, si uno empieza a tiempo, por eso es tan importante empezar desde que ellos son pequeñitos, porque si uno empieza a tiempo, creándoles rutinas, ser constante, con conversaciones, se evitan muchos males. Sí. Muchos males. Me parece bien, la respuesta me parece bien. Muchas gracias. Si alguien más quiere preguntarte, todavía tenemos tiempito. Hola, buenas noches. Yo tenía aquí mi manito levantada. Sí, Francis, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas noches. Yo soy Francis Bravo y soy mamá de 2 niñas, una de 7 años en 2º grado y una de 12 años y medio en 7º en middle school. Y tengo tengo 2 niñas en edades totalmente diferentes, pero estoy teniendo un poco de caos en la casa, ya que nos mudamos y a veces los niños con esto de la mudanza se ponen, pues, no crean que los niños no son afectados, los niños se afectan por todo lo que pasamos y a veces los padres creemos que el niño no se da cuenta. Pero en lo personal estoy pasando una situación con mi hija menor porque me he dado cuenta de que yo trabajo mucho tiempo en la computadora y los hijos simplemente repiten lo que miran. Y a veces como papá, para los días que tengo que trabajar por la noche, entonces yo facilitaba como, sí, quédense en el tablet, queden en el teléfono, no hay ningún problema. Pero me he dado cuenta que conforme ahora quiero cortar eso, ¿verdad? Mi hija menor, la menor, estoy hablándoles ahorita mismo de la que tiene 7 años y medio, está extremadamente enojada, se molesta de todo. ¿Cómo explicarle? Tiene como un enojo interno de todo y para todo. Y yo digo, ¿hasta qué nivel, verdad? A veces el darle un aparato electrónico al niño le destruye, ¿verdad? O sea, le ayuda, pero le destruye cuando no hay como límites. Pero estaba viendo lo de la resiliencia, yo me quedé sentada aquí escuchando porque a mí me gusta mucho aprender para ayudar a las niñas.
pero qué importante es cuando usted nos explicó que cuando nosotros no tenemos como padre, no tenemos la paciencia para, como si nosotros estamos, ¿verdad? Como enojados, le enseñamos al niño que esté enojado. Entonces, en mi caso me gustaría saber cómo, no sé, algún consejito, aparte de todo lo que ya nos dijo que me ayudó, de qué manera yo poder seguir ayudándola para que ella, como que esos niveles de enojo los baje con la de 7 años y con la de casi 13 años. Por ejemplo, cuando dijo lo de las calificaciones, tengo 2 niñas con 2 personalidades totalmente diferentes. Mi hija, la mayor, es una niña extremadamente portada muy bien, ¿verdad? Siempre está callada, pero a veces siento que el estar callada siempre también me está tratando de decir algo, ¿verdad? O sea, ella solo me ve y es como, mami, yo siempre estoy callada para no causarte problemas. Le quité el teléfono porque nos dormíamos a una hora, ¿verdad? Las ponía a dormir o yo me dormía ya después cansada y de repente abría yo un ojo a las 11 de la noche. Ella estaba en el teléfono cuando yo las había puesto a dormir 2 horas antes. Entonces, ¿qué me podría decir usted? Está bien haberle quitado el teléfono o poniéndole límites porque como mamá me siento como que, me estás cortando el único método que tengo para hablar con mis amigas. Y con la de 7 años, ¿cómo hago para bajar los niveles de enojo? Bueno, y bueno, gracias a todos. Interesantísimo tu punto de vista, porque veo que te estás sintiendo culpable. Culpable de algo que no tienes por qué tener culpa. Estás haciendo tu trabajo. Ella no tiene por qué estar a las 11 de la noche hablando con nadie. Y si no está hablando con nadie, está viendo TikTok, mucho menos. O sea, o se acuesta a las 9, o sea, no sé cuál es el horario de dormir que tú tienes, pero es así ya, o sea, no hay marcha atrás. Y eso, Francis, uno tiene que ser constante, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los niños están sufriendo de demasiados problemas emocionales y mentales por la falta de sueño. Ella tiene que dormir, ¿no? Gústele o no le guste, tiene que dormir. Y con la chiquita, yo creo que la grande ya ella está más en condición de que tú te sientes y hables con ella y le expliques tu punto de vista, le expliques el por qué. Es muy importante explicarles los por qué. Y si tienes que enseñarles datos, busca datos científicos, ¿no? Para poder, porque muchas veces nosotros como padres, ay, qué fastidio, ahí viene esta con lo mismo, ¿no? Entonces, si puedes buscar ayuda, búscala, para que sea una persona neutral quien le diga, pues. Y a veces, a veces abren más el oído y la mente hacia la información que viene de personas extrañas, pero que sea tú quien lo busque, quien lo promueva, pues, para guiarla más que todo, porque a lo mejor ella no tiene problemas, a lo mejor una niña callada, que a veces el silencio grita más que mucho ruido. Entonces tienes que estar bien observante en ese caso, sobre todo los teenagers que ese cambio de humor fluctúa tanto, ¿no? Hay que estar bien alerta con eso. El silencio muchas veces está gritando. Es más ruidoso que cualquier ruido que pueda existir, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy alerta. Y con la chiquita todo depende de ti. Eres tú quien tiene el control. Eres tú quien pone los horarios. Eres tú quien decide. Que en algún momento tuviste, por situaciones de la vida, que buscar soluciones rápidas. Está bien, por eso hemos pasado todos. Y no te sientas mal ni te sientas culpable. ¿Que quieres tratar de resolverlo? Lo puedes resolver. Habla mucho con ella, acuéstate. No es hablar para regañar, es hablar
para conectar, para que ella vuelva a conectarse contigo, ¿no? Espérenme un minuto porque algo me pasa con el enchufe y creo que se me va a apagar la computadora. Ok, ya. Sorry. Ella tiene que volver a conectarse contigo. Quizás ese trabajo a deshoras que tú tienes por X o Y, Z. O sea, yo no voy a juzgar lo que cada quien hace lo que puede. Y como inmigrante nos ha costado muchísimo, ¿no? Y es parte de ese crecimiento que nosotros tenemos, ¿no? Yo tuve que limpiar baños, yo tuve que repartir periódicos en la madrugada, ¿no? Sola en barrios que ni idea de cómo iba a ser. Y hoy en día me pregunto a mí misma, ¿eres capaz de volverlo a hacer? No, no soy capaz de volverlo a hacer, pero lo hice. Y lo hice porque lo tenía que hacer. Entonces, no es el hecho de juzgar, es el hecho de qué voy a hacer ahora y cuáles son las herramientas que tengo para poder hacer algo. Pero lo más importante es esa conexión, porque una niña de 7 años es una bebé. Y a lo mejor lo que esa bebé espera es que tú estés allí para mimarla porque es una bebé, ¿me entiendes? Entonces tiene que haber esa conexión para que empiece ese proceso de, ok, yo te digo esto, vamos a hacer esto, y ella lo hace. Y todo se hace con mucho amor y mucha paciencia. Y créanmelo, mucha paciencia. Mucha, porque yo he conocido niños, no de 7, de 5 años, que actúan y reaccionan como un adulto de 20 y te dicen toda la grosería del mundo en una sola cantada. Y uno se queda así con los ojos, que ¿y esto de dónde salió? Pues? Entonces, gracias a Dios que tienes esa disposición, que has identificado las situaciones, que estás buscando la solución. Con tu hija de 13 años, mira, yo creo que una persona, una terapista, alguien que tú conozcas, la consejera de la escuela, habla tú primero con ella, porque muchas veces como niños de 13 años y tú fuiste joven y yo fui joven, no queremos hablar con nuestros padres. No queremos, o sea, no hay esa conexión en ese momento porque somos adolescentes, estamos en esa etapa de que las hormonas están más para allá que para acá y las hormonas nos juegan, pero cualquier cantidad. Y entonces, a lo mejor estoy sintiendo un sinfín de cosas que me da pena hablarlas con mi mamá, que me avergüenzan hablarlas con mi mamá. Entonces vamos a buscarle a alguien para que ella pueda, tú sabes, desahogar un poco. Y actividades extraescolares, yo creo mucho en las actividades extraescolares. ¿Y por qué? Porque yo creo que el peor enemigo de los niños es la ociosidad, es el no hacer nada. Ellos van a la escuela, ok, ahí están todo el tiempo haciendo algo. Ahí no están jugando en los videojuegos ni en eso, por lo menos la parte elemental, ¿no? Ya los high schoolers es diferente porque tienen derecho a tener el teléfono y es la privacidad pero sin embargo están en clase, lo que uno cree, ¿no? Y es así porque uno chequea la attendance y todo eso, ¿no? Pero después de la escuela, ¿qué? Después de la escuela, ¿qué hacen? Se van para la casa, no hacen nada, empiezan los inventos. Esa ociosidad crea inventos y la mayoría de los inventos no son buenos. Entonces yo creo mucho en actividades extraescolares. ¿Qué te gusta a ti, mi amor? A mí me gusta pintar. Bueno, vamos a buscar clases de arte. ¿A ti qué te gusta? A mí me gusta bailar, clases de danza. Y si son muy caras, me voy para la ciudad a ver qué la ciudad ofrece, porque siempre los costos de las ciudades, las clases en las ciudades son mucho más económicas que en las privadas. Pues. Y así voy buscando los recursos para poder brindarles más opciones. Y al ellos tener más opciones, al ellos estar
en esa dinámica de que hoy tengo clase de esto, hoy tengo clase de lo otro, empiezan a desarrollar inteligencia emocional, el IQ, el QA y todas esas cosas que los van a ayudar a enfrentarse al mañana, pues. Espero que te haya ayudado lo poquito, lo mucho. Alguien, yo sé que yo vi otra manito por allí, pero ya la verdad es que no, le perdí la... ¿Alguien más que quiera opinar, que quiera hablar? Estamos estamos para servir. Este es como una misión de vida, ¿no? Y me encanta, me fascina y repito, yo me nutro mucho de todas las situaciones que ustedes me plantean y de mucha información. Un señor en la última clase, la del mes pasado, hizo una intervención tan bonita que decía que, resumiéndolo así, ¿no? Que los valores se aprenden en la casa. Y es completamente cierto. O sea, nosotros somos quienes educamos a los hijos en valores. Nosotros somos quienes les enseñamos con el ejemplo. Nosotros somos quienes podemos desarrollar esa capacidad de ser compasivos, empáticos, de sentir por el otro, ¿no? Del respeto, de la tolerancia. Eso se le enseña aquí en el hogar. Como esté conformado su hogar, pero allí es, porque más allá de cómo esté conformado un hogar, lo que realmente la palabra hogar significa para mí es el nido, ese nido, esa base, ese nido con esa base, con ese piso, esas raíces, eso es lo que es el hogar, ¿no? Y es donde el niño se siente seguro, estable, acomodado. Querido, amado, y así es como debe ser. Y cuando hay un hogar donde sus raíces y su base es el amor, y su hijo se siente seguro, se siente estable, por muy chiquito o grande que sea el hogar, porque eso no tiene nada que ver. Lo más seguro es que ese hijo sea una persona emocional, mentalmente y físicamente más estable. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Productivos, estables, capaces, ¿no? ¿Alguien más? Hola, buenas Sí, tardes. buenas noches. Sorry. Ok, That's okay. señora Ninoska, usted tenía la manito parada desde hace tiempo, ¿cierto? Sí, perdón, sí, buenas noches. Sí, claro, Muchas cómo no, con gracias, mucho gusto. muchas gracias de antemano siempre estoy pendiente de poder asistir a las charlas que dan en la medida de las ocupaciones de uno, pero bueno, muy agradecida. Qué bueno. Más o menos usted pudo hablar algo con respecto al latín de la señora que habló antes de mí. Porque bueno, definitivamente lo de los teams es una cosa que es bien complicada. Por cierto, él me está llamando y dice, ya hace señas y no sé qué. Un momento, por favor. Es bien complicado porque uno dice, ok, está bien. A todos le dicen que no, a todos le dicen que no. Y uno dice, ¿será que va a llegar el momento donde ellos realmente van a tener el discernimiento para poder tomar las decisiones que uno va como guiándolos, ¿no? Porque a la hora de la verdad no lo que es un guía de ellos, más nada. Pero me preocupa mucho que es que todo es una negativa, todo es una negativa, todo es una negativa y nada quieren hacer. Y mi hijo es un muy buen estudiante, de verdad, no me puedo quejar, pero es que a todos le dicen que no. Entonces yo digo, realmente, yo no me acuerdo si era que yo era así, o es que solamente los muchachos de ahora, o yo no sé qué pasa. Mira, no te sientas mal porque no estás sola. Porque yo no hay una cosa que le diga a mi hija que ella diga que sí. No hay una cosa que yo le diga, mira qué bonito esto, ay, qué horrible. Pero yo era así. Y hace muchos años atrás. No, exacto, uno no se acuerda. Uno no se acuerda, pero yo era así. Entonces yo estoy viendo mi reflejo.
Me estoy viendo en mi espejo, en mi propio espejo. Y yo fui rebelde, contestona, como decía mi papá, ay, ¿cómo era que decía él? Contestataria. Yo a todo le tenía una respuesta, a todo. Y yo creo que es parte del crecimiento, ¿no? Por eso es que uno tiene que llenarse de paciencia, porque es que la mente de los teenagers, hasta que no tienen 25 años, Yo no estuve está en esa charla, completamente. que diste y dije, ¿qué? O sea, me faltan todavía 10 años de este sufrimiento. Bueno, No, pues. no te sientas sola, pero yo tengo una de 22 que vive conmigo, estudia y trabaja, buenísimo. Excelente muchacha, pero tiene un carácter, uff, tiene 22 años, todavía me faltan 3. So, no es fácil, padres, no es fácil. Es complicado, es arduo, ese es nuestro principal trabajo. Y es un trabajo 24/7, 365 days of the year, continuamente, continuamente. Y yo te puedo decir, yo hay veces que digo, Dios mío, ¿cuándo será que se van a independizar y van a hacer sus vidas? Ya yo quiero disfrutar de mi tercera juventud, no sé, segunda, no sé cómo es que se llama. Pero ahí están. Y cada día es más difícil por la situación económica mundial, ¿no? Cada día es más difícil que puedan independizarse, rentar su casa, su apartamentico, lo que sean, y irse, ¿no? Y uno como padre, ¿qué tiene que hacer? No los voy a votar aquí conmigo, apoyarlos hasta lo último, ¿no? Y sí, ahorita te va a decir que no a todo, como mi teenager. Ay, no, mami. Ay, no, mami. No, eso no me gusta. Uf. Are you crazy? Pero va a llegar un momento en que te va a decir, it's okay. No te va a decir, yes, mom. It's okay. So, ahí va empezando a dar su brazo a torcer, ¿no? Y como tú dices, guía, soporte, es lo que nos queda. El señor Renor creo que tenía una pregunta. Gracias. De nada. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Renol Aliote, papá de Rick y Ucheri. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ok, mi pregunta en esta tarde, te felicito por todo su consejo para nosotros. Me alegro mucho para participar en esta tarde con nosotros. Qué bueno. Me gustaría saber cuando un niño comete un error, si el papá está en la casa, dice, vamos a esperar cuando tu mami llegue, voy a decir lo que tú cometiste en la casa. O viceversa, lo que está en la casa. Y siempre un niño, si el niño siempre tiene temor por la mamá o el papá, ¿qué van a pasar más luego? Esa es mi pregunta. Bueno, acuérdense que por lo menos nosotros venimos de una generación en que a uno lo educaron para el respeto, ¿no? Y el respeto venía cargado de un poco de temor, ¿no? El temor a qué va a decir mi mamá o qué me va a hacer mi papá, si me va a pegar con la correa, si me va a pegar con una chancleta, si me va a caer a trancazos con la mano, porque de esa generación venimos nosotros. La generación de ahora es un poco diferente, ¿no? Ya yo creo que el miedo, no, sí puede haber niños que tengan miedo, claro que sí, pero ya es menor. Yo lo que pienso es que en lugar
de enfocarse en tratar de que ellos sientan miedo. Yo creo que lo que se debe tratar es de sentarse, hablar y tratar de que ellos entiendan qué hicieron mal, por qué lo hicieron mal y cuáles son las consecuencias. Cuando yo he tenido casos de niños que se han portado mal que han hecho cualquier cosa o se han agarrado a pleitos con otro niño o le han hecho algo a una maestra, la reacción del staff es, bueno, vamos a llevarlo para el green room. El green room es un cuarto que nosotros tenemos para que si hay que restringirlo, se restringe allí. Si no, es para que ellos puedan drenar la rabia que puedan sentir y tratar de calmarlos sin que interfiera con el resto de los otros niños. Cuando yo manejaba el programa de los niños pequeños, yo me iba al cuarto, al green room, y me sentaba con ellos cuando ya estaban calmados y empezaba a conversar con ellos y le decía, ¿tú sabes lo que hiciste? ¿Te diste cuenta qué es lo que hiciste? Dime tú qué crees lo que hiciste. Entonces el niño va a empezar, yo le tiré un sacapunta a mi Peterson y pero es que ella me estaba regañando porque yo no me quería sentar en mi pupitre. Y empieza el niño a decirte el por qué. Entonces uno tiene que ir por partes. Ok, ¿qué hiciste mal en este momento? ¿Qué hiciste mal aquí? ¿Qué hiciste mal allá? ¿Sabes? ¿Estás consciente? ¿Sabes de que vas a tener una consecuencia? Te puedes decir, sí. ¿Cuál es la consecuencia que tú crees que vas a tener? Que vas a llamar a mi mamá y mi mamá me va a regañar. Ok. Puede ser esa, puede ser cualquier otra. ¿Cuál otra consecuencia cree? Que me va a suspender. Ok. ¿Qué crees tú que tu mamá te va a hacer? Mi mamá me va a pegar. Ok. Yo no estoy de acuerdo con pegarle a nadie. Yo creo que uno puede resolver las cosas sin violencia porque la violencia trae violencia. Y si tú le enseñas a tu hijo que cada vez que él comete un error, tú le pegas, ¿qué es lo que le estás diciendo? Le estás diciendo a él que cualquier otra persona que pueda cometer un error o algo en contra de él va a tener que brincar y pegarle, ¿no? Entonces estamos creando niños que tienen que reaccionar con violencia y ese no es el objetivo. El objetivo es que tenemos que crear niños que sean capaces de identificar en qué se equivocaron, qué sintieron, cómo lo pueden mejorar, qué consecuencias pueden ellos tener y cómo pueden ellos actuar en el futuro para no volver a cometer lo mismo. Entonces, señor Renor, no creo que sea qué va a decir la mamá o qué va a decir el papá. Yo creo que los dos tienen que tener un plan juntos y no tanto es reprimir al niño, o sea, castigarlo. Yo creo que es más, es sentarse a conversar para que el niño entienda claramente qué fue lo que hizo y que eso que hizo está mal hecho, ¿no? Y les pongo el caso del programa porque la mayoría del staff, que el staff está preparado, está entrenado para tratar con niños con problemas de comportamiento y problemas de desórdenes mentales. A veces reaccionan como si fueran sus propios niños y no es el caso, ¿no? Entonces yo siempre tenía que intervenir y decir, déjenme solo con el niño para poder explicar y para poder tener esa conversación que primero va a permitir que el niño se calme, que segundo va a permitir esa conexión que necesito con el niño. El niño va a crear una relación conmigo que en casos futuros él va a confiar en mí, que es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, yo sé que no es fácil y es un proceso lento y de arduo trabajo y de dedicación. Hablar, crear esa conexión, crear
ese vínculo para que a futuro él se sienta libre de llegar a ti, él se sienta libre de decir, él se sienta libre de identificar, ¿no? Y no es fácil, señor Ronald, pero sí se puede lograr. Se puede lograr que usted y su esposa se hagan un plan en conjunto y en lugar de discutir, se sientan y hablen y conversen y expongan el tema, lo desglosen, lo analicen y el niño tiene que estar dentro de ese análisis y compartir entre todos ustedes. Eso va a crear vínculos, vínculos que va a hacer esa unión mucho más fuerte. Que si uno llegue y deja que llegue tu mamá, porque cuando llega tu mamá vas a ver lo que te va a pasar. Ya vas a ver lo que te va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que el niño va a empezar a gritar, ¡ay, Dios mío! ¡Para venga! ¡Ah! No. Y es una cadena que no lleva a nada. No se resuelve nada. Se empeora la situación. Ay, no sé quién de las cuatro levantó la mano primero. María, señora María. Ay, tiene que poner un mute el micrófono porque no le escuchamos. Gracias, yo la verdad que fui la última, pero gracias. I'm sorry. Lo que yo creo también es que ellos nos tienen que ver vulnerables a nosotros. O sea, nosotros también tenemos que bajar 2 cambios y que ellos nos vean como personas, no a su mismo nivel, pero que tenemos también, por ejemplo, yo tengo, o sea, mi caso, por ejemplo, es que de repente yo me abrumaba a la mañana porque entre preparar que venía al bus, que te decía yo, y terminaba jalándole a mi hijo rápido y él de repente no entendía qué es lo que pasaba, ¿verdad? Entonces yo me senté a pensar cómo podía mejorar eso y bueno, todo lo que correspondía de mi parte para preparar las lancheras o yo misma decidí media hora antes de levantarme yo. Y son mecanismos que uno tiene que ir buscando la dinámica de su casa, ¿verdad? Y me funciona, porque yo ya estoy como que la lonchera, yo ya me preparé, o sea, yo ya di 2 pasos adelante, entonces el momentito que ellos empiezan a embromar, hay ese tiempo. O sea, no debería, pero son niños también, ¿verdad? Niños son... y de repente, no sé si uno siente, porque uno siente realmente cuando se le va la mano, no pegando, sino en la situación, digamos, ¿verdad? Buscar el momento para uno, no necesariamente disculparse, pero sí decirle al niño, no estuve bien. Sí. Voy a tratar de mejorar, pero también te pido, o sea, hay que mostrarse muy vulnerable, porque ellos, lo que nosotros como padres queremos que lleguen a nosotros, ¿verdad? O sea, que para ellos nosotros seamos su primera opción de auxilio. Eso es lo que queremos como padres, ¿verdad? No que se vaya a buscar el auxilio a otro lado. A Entonces, otro lugar. No, sí, claro, es lo lógico, o sea, es que vuelvan al nido, es que lleguen a nosotros, ¿no? Sentirse vulnerable, ¿qué más el hecho de sentirse vulnerable que bajarse al mismo nivel de ellos? Claro, O sea, claro, no precisamente vente, mi amor, así, vamos pero, a hablar, pero vamos. O sea, se pueden ellos hacer sientan, tantas cosas. que ellos sientan nuestra escucha, ¿verdad? Que somos el oído para ellos, sin juzgar, sin meternos en su vida, sin predisponernos a una respuesta, porque, o si no, y tampoco cuando ellos vienen de la escuela a atacar con las preguntas, ¿verdad? Esa, ¿qué tal te fue hoy? ¿Qué tal? No, buscar la dinámica de enmascarar la pregunta para llegar a lo que la información que queremos, ¿verdad? Porque Exacto, si no que, es la respuesta a ellos. sí, bueno, ahí tú eres el adulto, ¿no? Tú eres el adulto, tú conoces la dinámica, tú conoces a tus hijos, tú sabes cómo llegar. Yo, Claro. mi hija la mayor, yo no le puedo preguntar nada al principio. O sea, ella se va de viaje y regresa, yo no le pregunto nada. Hola, ¿cómo te fue? Bien, gracias. Ah, chévere. Pero puede Pero ya, dormir, puede descansar y de repente se sienta y empieza. Taca, 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 sí, taca.
Entonces, Eso es lo que yo digo. uno tiene que aprender, ¿no? Uno tiene que aprender también. Es que es un proceso Claro. de aprendizaje constante, mutuo, No, tanto de los niños como de uno como adulto. y también yo creo que tenemos que individualizar a cada uno, no Sí. todo en la misma bolsa. Sí, Bueno, cada ser ese es diferente y único. otra persona. Gracias por De todo. nada. Adriana, Hola, buenas noches. buenas noches. Gracias por este enriquecedor programa. Qué Bueno, bueno. yo lo que quería era comentar algo que por lo menos, bueno, tengo dos niñas, 11 y 15 años, y bueno, solo 3 años en este país. La adaptación ha sido bastante fuerte por el cambio, pues, que lleva no estar en tu hogar, con tu base familiar, con todo tu entorno familiar que tanto ayudan. Pero bueno, comentaba que hay que hablarles mucho, pero yo a esto le uno esa negación que tienen todo el tiempo. O sea, eh, todo lo que tú dices es lo contrario. Entonces, ¿cómo llegarle? Todavía no han conseguido el punto, porque he pasado por todas las etapas y me siento a hablar qué hiciste, por qué lo hiciste, las consecuencias, pero igual tenemos porque sí, el solo hecho de que tú lo digas, ya yo voy a hacer lo contrario. Entonces, ese punto no sé cómo activarlo de verdad. Te voy a decir, sí, te voy a decir, Adriana, que en ese caso lo mejor es buscar un tercero. Sí, de hecho lo tengo, por lo menos la mayor está con una terapista y ya tenemos un mes y medio. Y no necesariamente significa que el niño tenga problemas graves, sino que es que la mayoría de los niños adolescentes no quieren hablar con los padres porque es que sienten que nosotros somos los grandes opositores y los grandes contradictorios de su vida, ¿no? Y cuando ellos sienten eso, es que nosotros estamos haciendo su trabajo. Cuando mi hija me dice, you are so annoying, le digo, bueno, estoy haciendo mi trabajo. Te guste o no te guste, estoy haciendo mi trabajo. Sí, Entonces, bueno, también me pasa, ¿no? También me pasa. En mi caso no es que ella no quiera hablar, incluso habla bastante, pero mientras más habla, como que más chocamos, porque para colmo estamos en unas contradicciones. Yo le digo a ella, pero es que a ti no te estoy criando yo, te está criando TikTok e Instagram, porque todo lo que me está diciendo no cuadra en lo absoluto con ni lo que somos como familia, ni lo que te hemos enseñado. Entonces, ay, no, de verdad que es complicado. Estamos en una disyuntiva que, por más que o sea, por lo menos en mi parte, he tratado de abrir mi mente, de ponerme en situaciones. De verdad que no es primera vez que he hecho cursos, le estoy hablando que tengo desde que decidí ser madre, leyendo, yendo a cursos, yendo a psicólogo yo misma, educación en positivo, educación sin violencia, educación, todas las cosas. Y ahorita, por lo menos, estoy enfrentando cosas bien difíciles con mis hijas, con las dos, porque para colmo, son totalmente opuestas, pero de extremo a extremo. Mientras porque una... cada ser es único, cada ser es único. Sí. No, pero esta es así. Mientras una, si por ella fuera, se fuera a la high school en la mañana y regresara a las 7 de la noche, la otra, si le pregunto, me dice, yo prefiero las clases online en casa. Sí, te lo creo. Es complicado, pero bueno, ahí seguimos. Yo lo que quisiera es como terminar de conseguir ese clip de que no es que vas a hacer lo que yo diga, pero que por lo menos te estás llevando algo, o por lo menos te estoy diciendo, mira, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, hay límites, esto no te corresponde por tu edad, esto no, celulares duermen en mi cuarto, todas las computadoras a las 9, 10 de la noche, menos los fines de semana que las dejo un ratico más, celulares para el cuarto, vamos, teléfono, computadora, no hay televisión en los cuartos, pero... Mira, se me está haciendo difícil. es difícil porque
a pesar que uno hace todo lo que uno puede, o con todos los recursos que uno tenga, ¿no? Esta es una generación que va más allá de todo. Acuérdense que es una generación que está sumida o expuesta a una gran cantidad de información completamente difícil de procesar. Es difícil de procesar nosotros como adultos. Exacto. Imagínate ellos como niños y adolescentes, ¿no? Entonces, tú le tienes que agregar a eso no solamente el hecho de ese cúmulo de información que les va en la cabeza y les entra una cosa y les entra otra, y es estímulos de video, estímulos de canciones, estímulos de esto, estímulos, o sea, es como mucho, ¿no? Y la presión social que se da por las redes sociales, la presión social que se da en la escuela, es que hay que ponerse en los zapatos. Yo a veces digo, bueno, uno tiene que ponerse en los zapatos de ellos, pero yo porque soy demasiado nice, ¿no? Y yo puedo entender quizás 1000 veces más de lo que ellos imaginan, porque es que lo vivo diariamente, ¿no? Claro, Es demasiado con too much, como dicen aquí, y demasiado claro. con too much. Entonces por eso uno tiene que estar al día en todo, porque a pesar de que, ok, el TikTok, ¿qué es el TikTok? Es ese medio donde pasan videos de todos los influencers del mundo habidos y por haber, de cualquier estupidez que pueda existir, de bailes, de modas, de promover marcas de make-up, de ropa, cartera, que tú llega un momento y tú dices, Dios mío, o sea, si yo me voy a dedicar a comprar todo eso, no lo puedo hacer. ¿Y qué es lo que le están, si uno como adulto lo dice, qué es lo que le están diciendo a los niños? Ok, si tú no tienes eso, tú no eres nada, tú no eres cool, tú no eres nada. Entonces, imagínate todo eso en ese pobre cuerpecito, con ese cerebro que no está completamente desarrollado. Por supuesto que a uno le van, o sea, ay, mami, please. Claro, Y no sí, me sí. mires. ¿Qué estás mirando? ¿Por qué me miras así? Porque esa es la actitud, es una reacción, una overreacción a todo. Es la negativa de que como nosotros somos los padres, no, no, eso no me gusta, ese no es mi estilo. Yo muchas veces les he preguntado, pero díganme cuál es el estilo, porque así puedo hacerles algo. Hasta que he llegado al punto de no compro nada, no les compro nada a menos que ellos no estén presentes. O vayan y cómpranse, o yo los llevo y los espero afuera en la tienda. Porque es complicado, es muy complicado. Pero uno tiene que hacerse y llenarse de paciencia y implementar todo lo que se puede implementar. Sí, sí, en eso estamos. Yo te lo digo, yo me siento en el sofá cuando llego del trabajo, sobre todo con la menor, que es la teenager. Y yo me pongo a ver televisión con ella. Entonces yo estoy ahí con ella y ella está en el teléfono con el novio, con la amiga, con no sé cuántas personas al mismo tiempo. Y yo estoy allí oyendo todo, haciendo que yo veo televisión, pero estoy oyendo. Y mientras estoy oyendo, estoy observando comportamientos y me meto en la conversación de vez en cuando y saludo al que tengo que saludar. Y así voy atando cabos, club, porque no es que ellos lo dicen, ay, se sientan conmigo y lo dicen, no, yo tengo que sacar de todo lo que observo, escucho y veo conclusiones, ¿no? No es como la mayor que ya tiene 22 años, que ya se sienta conmigo y me habla. Me dice, me pasó esto. ¿Cómo crees tú que debo reaccionar? Yo, bueno, prueba esto, a ver cómo te va. Y así, no, este es de 16 años, fiesta, novio, tú sabes, vive la vida loca. Hacer videos en TikTok todo el tiempo y que en este cuento, esa es la vida de ellos, pues. Es lo que le está tocando vivir. Y que es duro para nosotros entender, es duro, pero es duro para ellos también. Es muy duro, es mucho más duro que para nosotros, porque nosotros tenemos ya una personalidad definida, un contexto, un logro, nuestra situación, pues. Ellos no, entonces es como, se lo voy a poner así, imagínense un nido de abejas
que llega y se cae en tu cabeza. Y tanto esa abejitas. Así es la información que ellos están recibiendo diariamente, hora por hora, las 24 horas del día, si es que la mayoría de ellos tienen el teléfono casi las 24 horas del día. Entonces imagínense este cerebro tratando de procesar, ordenar, coordinar toda esa información. Eso es imposible. Es imposible. El cerebro tiene que decir y va a llegar un momento en que va a ser como la computadora. Se apaga. Se prende. Se apaga. Y ahí es cuando vemos esos cambios de humor, ahí es cuando vemos que todo el tiempo es no, ahí es cuando dicen no quiero comer, y entonces uno mortificado, Dios mío, que coma, porque que la mía no quiere comer nada. Y yo encima de ella para que coma, y las vitaminas, y esto y el otro. Sí. Ese es el problema. Y ahí es donde radica lo que estamos viviendo nosotros hoy en día con nuestros hijos. Sumado a eso, venimos de una pandemia donde tuvimos que utilizar la tecnología per se, porque sí. Tuvieron escuela por virtual, todo era un equipo, todo era un device. So, eso vino a ponerle la cerecita al ice cream en el tope. Eso fue lo que terminó. Y por supuesto, vivimos en la era tecnológica en que todo de ahora en adelante y en el futuro, o sea, dentro de 10 años, véanse, no sé, volando los carros voladores y todo ese tipo de cosas, porque eso va a pasar. Es algo inevitable. Y tenemos como padres responsables que prepararnos y prepararlos. Y no hay nada mejor que ayudarlos a que ellos puedan desarrollar esa inteligencia emocional, ese coeficiente de adversidad, esa resiliencia. No hay nada mejor para eso. Vienen tiempos difíciles, con guerras que todavía están y que pueden empezar nuevas, con todos estos desastres naturales, el accidente de tren con la contaminación ambiental, la política, o sea, es un estrés. Todo es un estrés. Es un estrés para nosotros. Imagínense por ahí. Y como les digo, si nosotros no estamos bien, ellos tampoco van a estar bien. Entonces vamos a empezar por nosotros mismos. Vamos a empezar a autoanalizarnos, a discernirnos un poco. Y si necesitamos ayuda, busquémoslas para nosotros. Porque es que es la única forma que podamos brindarles un poco más de estabilidad emocional a nuestros hijos, ¿no? El hecho de que en ese hogar donde ellos vivan, sea como sea el hogar, grande o chiquito, porque es que el tamaño de la casa no tiene nada que ver, ¿no? Tiene que ser lo que depende de eso, ese nido, ese hogar, esa forma, ese piso que lo llevan ustedes, que lo llevamos nosotros como padres. Entonces nosotros tenemos que estar bien para poder brindarles ese bienestar a ellos y que ellos crezcan en ese bienestar y armonía, ¿no? Que es difícil conseguirla, que no todo el tiempo se da, es que así es la vida, es un roller coaster, pero hay que sobrellevar y de eso se trata la adversidad, el coeficiente de adversidad, de poder superar esos obstáculos y esas adversidades que se nos presentan en la vida como adultos y enseñarles a ellos como niños a que empiecen a desarrollarla. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta. Ahora sí me tengo que ir. Son casi las 9 de la noche, 1 minuto para las 9 de la noche. Me encantó compartir con ustedes el tema de hoy, un tema sumamente apasionante. Me encantó que pudieran ustedes expresarse y contarme sus situaciones. Estoy aquí para servir, siempre se los digo. Voy a dejar mi email privado para cualquier cosa que quieran, yo puedo ayudar. Y si puedo ayudarlos, lo voy a ayudar. So,
Buenas noches, muchas gracias. Ahí Buenas está mi noches, mail. gracias. Gracias, encantado. Nos vemos el próximo mes, el último jueves del mes de marzo.